Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Entonces voy a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Siguiente. Yo conozco tus obras. Escuchen bien lo que le dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero, ahí está ese pero que me gusta. Pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada, dice el Señor en esta mañana, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, repito, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aleluya, sí Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por este maravilloso mensaje que tú estás enviando una vez más a tu iglesia, Señor, y que seas tú obrando grandemente, bendito Rey, en estos momentos, mi Señor Dios de la gloria. El versículo 11 decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es, Señor, tu iglesia está atento a lo que tú vas a hablar en esta mañana, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda calar en lo profundo, Señor, no solamente en su mente, sino en su corazón, y que puedas tú, Señor, revelarles el amor maravilloso que tú le tienes a tu iglesia y a con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. El título de este mensaje lo he puesto, Esmirna, el secreto de una iglesia triunfante, ¿no? Nosotros bíblicamente somos llamados iglesia. Somos la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo en la cruz. Cuando nosotros no tenemos esa mentalidad, esa idea de que soy iglesia y que debo pertenecer a la iglesia, entonces va a ser difícil, escúcheme bien, va a ser difícil que usted reciba los beneficios que Dios tiene preparado para usted. Es por eso que usted debe ser de la iglesia de Cristo. Usted debe pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿no? Para que de esta manera usted pueda recibir los beneficios que el Señor tiene preparado. Cuando yo digo iglesia, estoy hablando de usted y de mí, ¿no? Como la iglesia, ¿no? Digan conmigo, yo soy la iglesia. Amén. Entonces, quiero aclarar el hecho de que en algún lugar se le llama iglesia, no significa que la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo son muchas. Hay muchas iglesias. Esto es, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, organización, un conjunto de personas, de feligreses, que se reúnen y están de acuerdo en un dogma o están de acuerdo en una doctrina. Ejemplo, la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los mormones, dicho sea de paso, son sectas. Pero también hay la iglesia evangélica, hay la iglesia de las asambleas de Dios, hay la iglesia presbiteriana, hay iglesias de muchos nombres, pero hay que distinguir entre la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Ahí es el asunto. Entonces, hay muchas iglesias, pero solo hay una, y esa es la iglesia de Cristo. Y esa es la que ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesucristo. Es más, la iglesia de Cristo es la iglesia triunfante, como vamos a ver ahora con la iglesia de Esmirna. Es la iglesia que va al cielo, ¿no? La que va a subir al cielo cuando el Señor regrese. Esa es la iglesia triunfante. Quiero hacer otra aclaración. Existen muchas denominaciones y en cada una de esas denominaciones existe parte de la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Qué denominaciones? La denominación de la Gualeyana, ¿no? Las pentecostales, ¿no? Las asambleas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se trata pues de la organización o la denominación de donde usted pertenece,
Porque en una iglesia entran de todo. Hay gente salva y gente que no se salva. La salvación pues no está en ninguna denominación. La salvación está en Cristo. Y si usted cree en Cristo, es salvo. Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. Esa es la iglesia. Entonces, usted no puede estar solo como simpatizante. Hay que entenderlo bien. No puede estar solo como simpatizante. Porque hay que tomar una decisión y pertenecer aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, obedeciendo a la palabra de Dios, y ahí usted entra a ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Y Dios quiere hombres y mujeres que pertenezcan a esa iglesia de Cristo, a esa iglesia triunfante. ¿Cuántos hombres y mujeres pertenecen a esa iglesia triunfante? Ese amén es poquísimo, hermano. No están convencidos entonces. Hoy van a aprender a convencerse si realmente ustedes pertenecen a la iglesia triunfante o no pertenecen a la iglesia triunfante. ¿No? Ahora, para ser triunfante, ojo, para ser triunfante, para ser una iglesia triunfante, tienes que pasar por pruebas. Para triunfar tiene que haber obstáculos. Para triunfar tiene que haber esfuerzo. Para triunfar tiene que haber algo que te resista, ¿no? ¿Por qué? Porque esa resistencia va a hacer que tú puedas ganar. Para triunfar tiene que haber competencia, y Cristo Jesús quiere una iglesia triunfante, quiere una iglesia victoriosa, hermanos. Esmirna era una iglesia, pues, que el Señor lo veía como una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, no por su poder terrenal, sino por su fidelidad inquebrantable en medio de la persecución y pobreza. La iglesia de Esmirna, pues, entendía que cualquier sufrimiento, pues, valía para quedarse en Cristo. La iglesia de Esmirna, junto con la iglesia de Filadelfia, son las dos únicas iglesias a las que Jesús no le hace ningún reproche. Jesús anunció a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, pero solamente las dos únicas iglesias que recibieron elogios, que recibieron halagos, fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de la Odisea y las demás recibieron exhortaciones, recibieron reproches, ¿no? Y así es el Señor. Conoce cada contexto de cada uno de nosotros. Y el número 7 simplifica o significa plenitud. Él conoce todo y cada uno de lo que estamos pasando nosotros aquí. Y una de ellas es la iglesia de Esmirna, dirigido a aquellos hombres y mujeres que son o se sienten victoriosos. Amén. Entonces, Esmirna puede ser una ciudad próspera, una ciudad orgullosa y leal al Imperio Romano. Está ubicado en la costa occidental de Asia Menor, ¿no? Hoy es la moderna ciudad de Izmir, ¿no? Ubicada en Turquía. El nombre de Esmirna, hermanos, significa mirra. La mirra es un perfume cuya fragancia se percibe al ser triturada. Entonces, aquí tenemos el caso, pues, de una iglesia que estaba siendo triturada por causa de la persecución. La iglesia de Esmirna fue perseguida, fue oprimida, asediada y odiada por el Imperio Romano. En aquellos tiempos los mataban. Si los encontraban cantando o hablando de Dios, los mataban. Ser cristiano, pues, en esos tiempos era un decreto de muerte. En ese tiempo, ser cristiano era morir por la persecución. Fue tanta la persecución que quedaron sin vida y se quedaron sin nada. Les quitaron terrenos, les quitaron sus casas, les quitaron sus ganados, quedaron en la pobreza total. La iglesia de Esmirna fue una iglesia pobre. No tenían nada, porque si tenían algo, el gobierno se los quitaba. Ellos no eran pobres porque no podían trabajar o porque de repente la situación no tenían la capacidad. No, ellos eran pobres porque el sistema en que vivían les impedía que ellos participaran de las actividades de esos tiempos. Todo era el Imperio Romano, culto al César. Si tú no adorabas al César, se levantaba la oposición y, como lo vamos a ver ahora con la iglesia de Esmirna, y te quitaban todo, hermano, todo. Esa era la verdad de los cristianos de esos tiempos. Hoy día no lo vemos así aquí, pero sí en otros lugares, sí lo podemos ver en el Medio Oriente. Inclusive, si ustedes en
en las redes, ayer justamente estuve pasando por ahí, viendo, y encontré que a un evangelista por el centro de la ciudad estaba levantándose la oposición. Los policías estaban interviniendo. Los cambistas, era una zona comercial, le estaban impidiendo a predicar el evangelio, aduciendo mucha bulla, decían. Ya estamos viviendo de una u otra manera la persecución y seguirá acrecentándose cada vez más, hermanos. Y hay que tomar en cuenta todo eso. El Señor Jesucristo pues le escribe a la iglesia de Esmirna y le dice, versículo 9, yo conozco tus obras, ¿no? Era una iglesia que a pesar de ser perseguida y que no tenía nada, hacían obras para Dios. O sea, nada lo detenían, seguían predicando y seguían dando testimonio, ¿no? Qué bonito una iglesia así. Y además dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y miren lo que dice en el entre paréntesis, ¿no? Y el Señor usa en el entre paréntesis, ¿qué dice? Pero tú eres, dice. Pero tú eres, ¿qué dice? Pero tú eres rico, ¿no es cierto? Rico. El Señor pues le está mostrando que podrás ser pobre en la tierra, hermano. Pero el Señor dice que tú eres rico, rico espiritualmente hablando. Y aquí vamos a ver cualidades de una iglesia rica, de una iglesia triunfante. Primera cualidad de una iglesia triunfante. La iglesia que triunfa es una iglesia que es fiel aún en la adversidad. Es una iglesia que ama a Dios, no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Hay gente que va a la iglesia en iglesia y dicen, si aquí Dios me bendice, sigo viniendo. Si no, vengo de vez en cuando o busco otra iglesia. Esa persona todavía no es de la iglesia de Cristo, es un simpatizante. Y no le olvide que para ser salvo, usted tiene que ser de la iglesia de Cristo y para pertenecer a la iglesia de Cristo hay requisitos, ¿no? Reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Arrepentirse de sus pecados, bautizarse, congregarse, restar en la escuela discipular y liderazgo, etc., etc., etc. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Amén, iglesia. Despiertos ahí, despiertos. Pero hay personas que nunca se arrepienten, ¿no? Porque vienen a las iglesias buscando solamente milagros. Y cuando anuncian los milagros, allá llegan. Porque la gente quiere estar bien en la tierra. ¿Quién no quiere estar bien en la tierra? La gente no se quiere morir. Y si algún pastor tiene el don de sanidad, allí corren. Porque la gente no se quiere morir. Y si oran por prosperidad, mejor todavía. Porque la gente quiere tener dinero. La gente le gusta el dinero. ¿Y quién no quiere tener dinero? A mí también me gusta tener el dinero. Pero ¿quién no quiere estar bien en la tierra, hermano? Pero son gente que nunca se convierte a Cristo, hermano. Nunca se ha convertido a Cristo. Jamás se entablan una relación con Dios porque no les importa la eternidad. Todo se centra aquí en la tierra. En cuánto puedo tener, en qué puedo alcanzar aquí. Pero se les olvida que tarde o temprano van a morir y van a enfrentar la realidad. Hermanos, vamos a pasar más tiempo en la eternidad que aquí, hermanos. Aquí nos vamos rapidito, 70, 80, 90 años y se fue. Pero la eternidad es para siempre. Y muchos de ustedes están enfocados solo aquí en cuanto al dinero que tengo que ganar para que se me resuelvan todos los problemas. Y se les olvida lo más importante, que es la eternidad, lo espiritual. Y aquí viene la segunda cualidad de una iglesia triunfante. La iglesia que triunfa es una iglesia que tiene un enfoque en lo eterno, en lo espiritual, ¿no? Versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La iglesia de Esmirna entonces pues tenía una comunión muy intensa con Jesús. Jesús le dice, yo te conozco, no temas, sé fiel. Esto nos dice entonces que la iglesia de Esmirna es una iglesia de oración. Por eso es que podían pasar cualquier tribulación y nunca negaban al Señor. Siempre permanecían firmes, congregando, ayunando, orando. La iglesia triunfante no ora para que Dios le dé. No ayuna para que Dios lo prospere.
y no congrega o no ofrenda para ver si Dios le da. Todo eso la iglesia lo hace como agradecimiento, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia triunfante sabe que ya lo tiene todo en Cristo Jesús. Lo que pasa, y escuchen bien esto, lo que pasa es que se ha distorsionado ese tema. Y hay gente que solo ora porque tiene problemas, pero no ora para deleitarse en el Señor. Cuentan que una muchacha le decía a su pastor: yo solamente visito a mi papá para que me dé dinero, pero no tengo comunión con él porque mi papá dejó a mi mamá. Y aunque sé por qué se alejaron, simplemente lo visito porque no es por su dinero, pero siento algo contra él, ¿no? Decía esto la muchacha. ¿Sabe usted que hay gente que tiene esa misma relación con el Señor? Hablan de Dios no para tener una relación con Él, sino para pedirle nomás a que le solucione sus problemas y pedirle cosas y cosas, ¿no? Cuando tú ores, hermano, no llegues a Dios solo por tus necesidades, porque Él va a tener comunión contigo de una u otra manera y tienes que aprender a deleitarte en Él. Por eso dice la Biblia, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos entonces aprender a deleitarnos en el Señor, hermano. Mire a un niño pequeño, ellos juegan, ellos no están preocupados si más tarde van a almorzar o no. Les aseguro que esos niños que andan por ahí no le dicen a su mamá: mamá, ¿tienes comida para más tarde? No le preguntan eso, no, ellos no se preocupan porque ellos saben que duermen en la casa de papá y de mamá y tienen comunión con ellos y saben que sí o sí sus padres le van a dar lo que ellos necesitan. Por eso duermen y están tranquilos, hermanos, confiados en papá y mamá. Cuando usted tiene comunión con Dios, hay veces usted ni siquiera necesita pedir lo que necesita, porque la Biblia dice: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosa tenéis necesidad, hermanos. Lo que Dios quiere entonces es comunión y una iglesia triunfante, ¿no? Una iglesia que ore, una iglesia que ayune, una iglesia que congregue, no para ver lo que Dios le da, sino para tener coinonía, para tener comunión con Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Si hoy el Señor se apareciera físicamente aquí, se pone delante de ustedes y te pregunta: ¿a qué has venido? ¿Qué le dirías? ¿A conocerme a mí, dice el Señor? ¿A tener comunión o solo por mis bendiciones? La iglesia triunfante siempre busca tener comunión con el Señor, no importando la situación en que se encuentre, porque el Señor sabe exactamente lo que está pasando. Por eso la iglesia de Esmirna, cuando hacían sus cultos para alabar a Dios, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque con solo estaban a hacerlo, eran perseguidos, hermanos. Eran perseguidos. Si los encontraban, se les llenaba a los coliseos romanos, a las plazas, y lo apedreaban, ¿no? O los arrojaban a los leones, eran espectáculos. Y a ellos no les importaba morir, hermano. No les importaba morir, ser despedazados por los leones. ¿Por qué? Porque la esperanza que ellos tenían era estar con el Señor. El gozo de ellos era Dios, no las cosas terrenales, ¿no? Entonces, a una iglesia triunfante le importa la comunión con Dios más de lo que Dios le puede dar. Repito, a una iglesia triunfante le importa la comunión con Dios, la coinonía con Dios, una relación muy íntima con el Señor. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar en su presencia y en su plenitud. Yo sé que más de uno se está puesto a pensar y dirá: creo que no pertenezco a la iglesia triunfante. Pero bueno, de eso se trata hoy, ¿no? De ser parte de esa iglesia. Por eso es ese mensaje. Tercera cualidad de una iglesia triunfante. La iglesia que triunfa es una iglesia que conoce su posición en Cristo. La iglesia de Esmirna conocía profundamente su posición en Cristo. Aunque externamente padecían pobreza extrema, tribulación y persecución en el Imperio Romano, Jesús les recuerda que eran ricos espiritualmente. Cuando Jesús se presenta ante ellos como el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivo, esto les recordaba que aunque enfrentaban la muerte física, su Salvador ya había vencido a la muerte porque había resucitado y estaba en el cielo.
Su riqueza entonces no se medía en bienes terrenales, sino en su herencia celestial. Por eso es que en Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6 dice, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, ¿no? Y escuchen esto, que es importante. Y asimismo ¿nos hizo qué? Nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales, hermano. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Entonces estamos sentados en lugares celestiales, juntito a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Así estamos, hermano. Esa es tu posición en lo espiritual. Por eso es que el enemigo, para poderte alcanzar y destruir, tiene que mirar hacia arriba, porque tú estás arriba, no estás abajo. El diablo te tiene que mirar arriba para poder alcanzarte o tocarte, pero no lo va a poder hacer porque estás sentado en lugares celestiales, hermano. Dice la Biblia que Satanás está bajo mis pies. ¿Cuánto lo creen? Satanás está bajo nuestros pies, hermano. Pero hay personas que creen que el diablo tiene más fuerza y más influencia y se la pasan reprendiendo todo el día. Para ellos todo es pecado y todo es demonio y andan a la defensiva. Ellos no tienen libertad, ellos no confían en la obra hecha por la cruz. Ellos no pueden descansar en los lugares celestiales. Ellos siempre creen que el enemigo puede hacerles daño. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué hace? No te toca, hermanos. El diablo no tiene potestad sobre nosotros, hermano. No tiene poder sobre nosotros. Amén. Amén, iglesia. Amén. Entonces, a ver, diga conmigo, estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Sí, Señor. Sin Cristo, entonces, hermanos, escuchen bien, sin Cristo estamos arruinados. Completamente arruinados. Pero en Cristo tenemos una posición más alta que el enemigo. Una iglesia triunfante, entonces, no vive en temor ni en miedo, porque está lleno de paz y está tranquilo. ¿Por qué? Porque está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque está cubierto con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, escuchen esto. Cuando usted llega a ser una iglesia triunfante, que conoce su posición en Cristo, nada oscuro le puede tocar. Nada puede afectar su vida espiritual. La depresión, la ansiedad, todo eso viene, pero tú lo dominas, lo controlas. Pero si estás lleno de temor, de miedo, hoy te sientes bien y mañana amaneces mal. De repente en la noche te sientes un poco mejor. Estas personas dependen de lo que hacen y no de lo que Cristo hizo en la cruz. La iglesia triunfante sabe su posición en Cristo, hermano. Cuenta un pastor a su congregación, dice, le cuenta que un día iba por el centro y vio como 5 ladrones le estaban robando a una señora. Y de repente lo vieron y comenzaron a perseguirlo al pastor. Entonces el pastor comenzó a caminar más rápido y más de uno de su iglesia pensó que el pastor reprendió al diablo diciendo, fuera en el nombre de Jesús. Posiblemente pensarían la congregación. Pero el pastor cuenta que comenzó a caminar más rápido y los ladrones venían y de repente se encuentra con una patrulla de la policía. Y se paró al lado de los policías sacando pecho. Seguridad, ¿no? Y los ladrones pasaron de largo y le vieron desde lejitos. El pastor no tuvo miedo porque conocía que esa posición en la que se encontraba le traía protección. Y esa posición de los ladrones, al ver eso, de lejitos nomás pasaron de frente. Esto es lo que pasa cuando usted entiende su posición en Cristo.
Sin Cristo eres presa fácil, pero cuando tienes a Cristo, el diablo pasa de lejitos nada más. Y no te puede tocar, hermano. No te puede tocar. El diablo está con furia, pero no te puede tocar. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Esa es la importancia de entender que Cristo tiene que estar en tu corazón. Si hay temor, si hay situaciones que todavía puedes trastabillar, tienes que aprender a creer y a entender que Cristo está en tu corazón. Amén. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:15. Esto se lo voy a decir a alguien que en esta mañana se está sintiendo mal, quizás tiene problemas en el hogar, quizás se siente desanimado, quizás quiera huir o quiera morir de repente, ¿no? A una persona que todo le está saliendo mal, va dirigido esto. Escucha bien, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Digan conmigo, hemos recibido el espíritu de adopción. Fuerte, fuerte. Hemos recibido el espíritu de adopción. Amén. La iglesia triunfante sabe que tiene el espíritu de adopción. ¿Y eso qué es? ¿Por qué adopción? Miren, usted y yo no somos israelitas, somos de otros países. Y la Biblia lo llama a personas que no son Israel, gentiles. Nosotros estábamos lejos de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel, lejos de la ciudadanía de Israel. Usted y yo estábamos prácticamente listos para la condenación eterna, porque al principio Dios escogió una nación, la nación de Israel, y solo para ellos era la salvación. Pero ¿qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos, el pueblo escogido, aquellos que estaba asegurada la salvación por cumplir el pacto, lo rechazaron, hermano. Lo desecharon. ¿Y qué hicieron? Entregaron a Jesús al imperio romano y lo crucificaron. Pero ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aunque no seas de Israel, hermano, si tú crees, para ti también es el regalo de la salvación. Para aquellos que han venido por primera vez. ¿Cuántos han venido por primera vez? Levanten su mano. ¿Todos somos de casa? ¿Por segunda vez por ahí? Amén. Bendiciones. Yo creo que la palabra está dirigida para todos, pero especialmente para aquellos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Dice la Biblia que de los dos pueblos, de Israel y los gentiles, de los dos pueblos pues hizo uno, por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Y esto es precioso. Eso tiene un significado muy profundo, entender que hizo un solo pueblo por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que era para Israel ahora es para ti. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama adopción. Dios nos adoptó porque nosotros éramos hijos del diablo. Éramos hijos del diablo. Juan 8:44 dice, porque vosotros sois del diablo, porque las obras que él hace, ustedes también las hacen. Un hijo del diablo, entonces, es aquel que lo que el diablo hace, ¿no? ¿Qué hace el diablo? Miente, engaña, asesina, divide, ¿no? Es orgulloso, lujurioso, etc., etc. Todas esas cosas pues las hace aquellos que todavía no han abierto sus ojos a la luz de Cristo. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a Jesucristo y murió por nosotros, y por medio de su gracia pues nos alcanzó y nos adoptó, nos arrancó de nuestro antiguo padre. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban esclavos al pecado? Atados al alcohol, atados a la borrachera, a las drogas, ¿no? Éramos groseros, no nos importaba nada. Y de repente alguien te predicó y se te abrieron los ojos y usted dijo, acepto a Jesucristo.
Y a partir de ese día entonces comenzó a rechazar el alcohol, las drogas, y su vida cambió en ese momento, hermano. Usted recibió el espíritu de adopción, ¿no? Y lo que es de Dios se pasa a ti. Lo que es de Dios se te pasa a ti. Es como cuando alguien va a adoptar un niño. Entra a la sala y le dice, yo quiero ese niño. ¿Sabe que le dice la Dirección de Adopciones u otras entidades que adoptan niños? Le dice. Y le pregunta, ¿no? ¿Quieres adoptar a ese niño? ¿Qué tienes para sostenerlo? Le dice. ¿Qué ingresos tienes? ¿Con qué propiedades cuentas? A ver, ¿cómo lo vas a mantener? Entonces, usted saca la carpeta y dice, mire, tengo esta casa, tengo estos ingresos, tengo estas propiedades, esto es lo que le ofrezco al niño y quiero adoptarlo. Y en el momento que usted firma, ese adoptado tiene los mismos derechos que un hijo legítimo, ¿no? Entonces, el hijo adoptado tiene los mismos derechos de uno legítimo. Nosotros somos esos adoptados y tenemos los mismos derechos que el pueblo de Israel. Esa es la verdad. Si se muere el papá, el hijo adoptivo también recibe la herencia. Eso fue lo que Dios hizo. Nosotros no éramos ciudadanos de Israel, pero fuimos comprados a un precio altísimo, hermano, el cual es la sangre de Jesucristo, por el cual nos adoptó. Nos adoptó, nos dio su espíritu, nos dio su gracia, nos dio su poder. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y lo más importante de todo esto, ahora el cielo nos pertenece, hermano, ¿no? La gloria de Dios es para ti. Y lo de Dios es mío y lo de Dios es tuyo también. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén, ¿no? Eso es lo más grandioso del Señor. Alaben al Señor, alaben al Señor. Grande y maravilloso es el Señor, hermanos. Digan conmigo entonces, lo del Padre me pertenece. Con convicción, hermano, porque estamos declarándolo ante el Señor. Lo tuyo es mío, dígale, lo tuyo es mío. Amén. La iglesia triunfante tiene este principio. Todo lo de Dios es nuestro, ¿no? Dios nos destinó para recibir promesas. Muchas personas creen que se tiene que ganar el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus hijos, hijo, mañana hay desayuno, pero si no haces lo que te pido, no te voy a dar el desayuno? Gánate el desayuno, vamos, gánatelo. Limpia la casa o limpia el cuarto, lo que sea, pero tienes que ganártelo. Por más que su hijo sea desobediente, siempre va a tener un plato de comida en la mesa. ¿O me equivoco? No, no. Su hijo no tiene que ganar nada, hermano. Hay veces que tratamos de incentivarlo con regalos, sí. Mira, si te portas bien, te doy tal cosa. Pero lo amamos tanto a nuestros hijos que aún así los bendecimos a pesar que son desobedientes. Así es Dios, hermano. Tú no tienes que ganarte nada de Él. Él ya ganó todo por ti en la cruz. Usted es adoptado, usted es hijo. ¿Y sabe por qué usted? Hay veces están pasando por situaciones difíciles, en caso de sanidad, por ejemplo, no están pasando por alguna enfermedad y no reciben una sanidad. O están pasando quizás por problemas económicos. ¿Sabe por qué hay veces usted no lo tiene? Por la falta de fe y porque no se te ha revelado el amor de Dios. Por eso es que en algunas iglesias se predica la doctrina de la prosperidad, donde le dicen, ¿quiere que tu hogar se restaure? Haga una ofrenda a Dios y verás cómo el hogar se le restaura. Y si usted quiere sanarse, haga un pacto de siembra, ofrende y verá cómo Dios le sana. Estas iglesias te dicen, haga esto para que Dios te dé. Y en este lugar, escuchen bien, en este lugar siempre se les ha explicado que si usted va a ofrendar y a diezmar, hágalo con amor y agradecimiento, pero nunca para comprar el favor de Dios, porque Él ya lo compró en la cruz del Calvario. No puedes pagar lo que ya Cristo pagó. Amén. ¿Cuántos de ustedes le cobran la comida a sus hijos?
¿Mm? ¿Serían capaces de cobrarle la comida a sus hijos? A no ser que tenga usted un niñito de 40 años que no le gusta hacer nada. Ahí sí se le puede, ¿no? Pero estoy hablando pues de un niño pequeño. ¿Usted le cobraría por quedarse en su casa a su niño pequeño? ¿Le cobra usted la renta a su pequeño? ¿Mm? ¿Le cobra usted la comida? Dios tampoco, hermano, porque Él te adoptó. Tú eres su hijo. Tú no necesitas sacrificios o buenas acciones para ganarte el favor, el perdón o la bendición divina. La iglesia triunfante lo sabe, por eso ella se sana y sabe lo que recibe y sabe que todo lo que recibe es por gracia, no por lo que hace. Hay personas que dicen, pastor, ¿qué tengo que hacer para sanarme? Pastor, ¿qué hago para salvarme? Pastor, ¿qué hago para prosperar? Le dice. ¿Quiere la respuesta? Aquí la llevo. Cree en lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. La salvación y el amor de Dios no se puede comprar ni ganar con un regalo gratuito que se recibe por medio de la fe. Es un regalo. Dios nos lo regala, hermano. Las buenas acciones y la asistencia a una iglesia no son pagos para recibir algo a cambio, sino una respuesta de agradecimiento y obediencia por un regalo que ya fue entregado, hermano. Escuchen bien. Por eso es que el Evangelio te dice, tú eres mi hijo y lo que es mío es tuyo. Te pertenece porque yo te adopté con mi sangre preciosa. Y esto es precioso, hermano. Por eso es que la iglesia triunfante vive tranquilo, porque sabe que en cualquier momento Dios le provee lo que necesita. Sabe que el que pide, Dios se lo da, porque pide con fe, porque sabe que es hijo. Ahora, muchas personas no se consideran hijos. ¿Por qué? Porque no se les ha sido revelado el amor del Padre. Y aquí viene el secreto de una iglesia triunfante. La iglesia que triunfa es una iglesia que se le ha sido revelado el amor del Padre. Es la iglesia que se le ha revelado el amor del Padre. La iglesia triunfante sabe lo que es el amor de Dios porque se le ha revelado ese amor a su corazón. A muchos de los que están aquí todavía no se les ha revelado el amor de Dios. A usted le han dicho, Cristo te ama. Y usted dice, sí lo sé. Así es, ¿no? Cristo te ama, sí lo sé. Pero usted no ha comprendido el amor de Dios como tal. Porque te han enseñado cuánto tú amas a Dios. Hasta te ponen un modelo y te dicen, ¿usted ama a Dios o no ama a Dios? A ver, ¿cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo ayuna? ¿Cuánto ofrendas? Demuestre cuánto ama a Dios. Así hemos recibido algunas veces. Eso no es el Evangelio, hermano. Eso es religión. El Evangelio no se trata de cuánto yo amo a Dios. El Evangelio se trata de cuánto Él me ama a mí. El Evangelio es descubrir cuánto Dios te ama. Y cuando usted entiende cuánto Dios te ama, eso te va a traer una vida de plenitud y una vida de bendición. ¿Quieren verlo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice? A ver, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, escuchen bien, el perfecto amor, el amor de Dios, el amor ágape, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchos cristianos todavía no han comprendido la inmensidad del amor de Dios. Este tiene que ser revelado, hermano. Porque aunque yo se lo explique ahorita, si Dios no se lo revela en su corazón, usted no lo va a entender. Repito, aunque yo se lo explique ahorita, si Dios no se lo revela en su corazón, usted no lo va a entender. ¿Y cómo lo van a entender? Intimidad, pues, hermano. Intimidad. Es ahí donde se tiene que revelar, leyendo la palabra, buscando al Señor constantemente. La palabra por sí es revelación, pero la oración es la voz audible de Dios cuando te habla a tu espíritu, a tu mente.
Y eso tiene que ser corroborado porque lo estás leyendo. Eso es lo que el Señor quiere, intimidad con el Señor. Cuando se te revele cuánto Dios te ama, esa revelación pues te va a quitar el miedo de tu corazón, porque vas a entender que quien te ama no es un Dios cualquiera, hermano. No es un Dios cualquiera. El único Dios de las religiones que se revela como Padre es el Dios de los cristianos, ¿no? Ningún otro Dios inventado se revela como Padre. El único Dios que se revela como Papá es el Dios de los cristianos, y Jesús vino a darnos a conocer ese nombre, Padre, ¿no? Y cuando yo entiendo que mi relación con Dios es de padre a hijo, las cosas cambian. Juan 17:25 dice: Padre, Padre justo, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han anunciado que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál fue el nombre que nos vino a revelar Cristo? ¿Cuál fue el nombre que nos vino a revelar Cristo? Padre. Iglesia, atención, con convicción. Ese es el nombre que nos ha sido revelado por el Señor. Padre. Pero el nombre Padre fue el que Cristo vino a revelar a la iglesia. O sea que cuando usted vaya a orar esta noche, sepa que va a tener a su papá al frente. La cosa cambia. Porque una cosa es hablar a un desconocido y otra cosa es hablarle a un papá. El problema es que cuando usted no ha tenido una figura de padre amoroso, a usted le cuesta entender eso. Pastor, pero mi papá ni me habla, mi papá ni me abraza, mi papá ni me da un beso, mi papá me dejó cuando yo era niño. Quizás por eso hay una imagen distorsionada del Padre en tu mente, pero no por eso puedes pues confundir a Dios. Dios es otra cosa, hermano. Dios es un papá amoroso. Dios es un papá precioso que está listo para escuchar tu oración, que está listo para tener comunión contigo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Mirad. Está en imperativo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Tenemos que mirar ese amor que el Señor tiene para con nosotros. Todos los días, entonces dígale: Señor, quiero descubrir más el amor que tú me tienes. Cuando se te revela cuánto Dios te ama, es ahí donde comprendes a obedecer a Dios. Es ahí donde entiendes cómo obedecer al Señor. Porque entre más tú descubres cuánto Él te ama, más tú lo sigues y más le obedeces. Interesante. Ahí está la raíz por la cual no obedecemos. No obedeces porque tú amas a Dios. Que se te revele que Dios te ame para que tú puedas obedecer al Señor. Un ejemplo. El pastor César tiene una perrita que se llama Vela, ¿correcto? Cuando el pastor lo saca a pasear, le quita el collar. Y si el pastor se va a la derecha, Vela se va a la derecha. Y si se va a la izquierda, Vela se va a la izquierda. Y si camina 3 o 4 cuadras y mira al lado, ¿quién cree que esté al lado de él? ¿Quién cree que esté al lado? Vela. Y si el pastor sale corriendo y mira al lado, ¿quién cree que está corriendo con el pastor? Vela. Y no está atado al collar, ¿eh? Ojo. Pero la perrita sabe que el pastor es su amo y que le da de comer y que la acaricia. Hay una cierta relación entonces. El pastor no necesita tenerlo agarrado con el collar y decirle: ven acá. No. El amor que el pastor le ha dado es suficiente para que la perrita le siga. ¿Se entiende? Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Nosotros obedecemos a Dios no porque Dios nos puso un collar diciendo: hey, venga acá. No. ¿Usted se ha puesto a pensar, a investigar cuánto Dios te ama? Cuando descubre la revelación de ser de esa paternidad,
de ese amor tan grande de Dios, no te queda, hermano, otra alternativa que seguirlo y obedecerlo. ¿Se está comprendiendo? ¿Se comprende? Por eso es que cuando Dios dice en la iglesia, por eso es que cuando alguien dice, ¿no? Alguien dice dentro de la iglesia, ¿no? En la iglesia me prohíben bailar, en la iglesia me prohíben fumar, en la iglesia me prohíben tener otra mujer aparte de mi esposa. Y uno le dice, hagan lo que quieran, hermano. En la iglesia no se prohíbe nada. ¿Y saben por qué no se le prohíbe nada? Porque hemos descubierto el amor de Dios. Y cuando tú descubres el amor de Dios, tú comienzas a rechazar lo que Dios rechaza y amar lo que Dios ama de una manera natural. Cuando usted entiende cuánto Dios te ama, tú lo obedeces de una manera natural, hermano. Y esto es maravilloso, esto es un misterio, hermano. Tiene que revelarse el amor de Cristo para sus vidas. Dios nunca te dice, ven acá o te mato. Ese es el problema de la religión. La religión te dice, si no diezmas, te va a caer la ruina. Y la gente por miedo está estudiando. Si no viene a la iglesia, te vas a condenar. Y viene a la iglesia por miedo. Todo es a base de miedo. Pero el evangelio no es a base de miedo. Lo que nos mantiene en la iglesia, escucha iglesia, lo que nos mantiene aquí sentados, venir los domingos, es su amor, hermano. Es su amor. Con razón, pues el apóstol Pablo dijo, Romanos 8, versículo 35. Escuchen, iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, nada me separará del amor de Dios, hermano. Por eso esa gente nunca se va de la iglesia. La iglesia de Esmirna permaneció fiel hasta la muerte. La iglesia triunfante siempre va a perseverar, porque lo que le hace permanecer a la iglesia no son las bendiciones, sino el amor que se le ha revelado en su corazón. ¿Cuántos conocen el amor de Dios? ¿Sabes tú cuánto te ama el Señor? Si usted supiera cuánto Él te ama, usted no vería la hora de venir al culto. Si usted supiera cuánto Él te ama, usted no vería la hora de arrodillarse y llorar en las noches y encontrarse con Él en las madrugadas. Si usted supiera cuánto Él te ama, a usted no le dolería dejar el pecado, hermano. Pero cuando se te revela el amor de Dios, es tan hermoso que usted comienza a obedecer a Dios de una manera tan poderosa que usted corresponde a ese amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que invade todos tus sentidos y no te queda otra opción que obedecerlo, ¿no? Sin que Él te obliga. Dios no te obliga, hermano. Dios no obliga. ¿Usted no ha visto esos niños que van con su mamá en los centros comerciales? El niño le dice, mamá, cómprame esto. Y la mamá le dice, no, no puedo. Y el niño hace rabieta y se tira al piso y grita, cómpramelo, yo quiero. ¿Ha visto, no? Y la mamá le dice, no. Y la mamá comienza a caminar. Y el niño sigue gritando y llorando. Y cuando ve que la mamá está lejos, así llorando, sigue la mamá. ¿Por qué le sigue? Porque aunque llorando y todo, sabe que esa mamá lo ama. Sabe que esa mamá lo quiere. Y aunque no le da lo que le pide, lo va a seguir. Porque en ella va a encontrar amor. Amén. Va a encontrar consuelo. Va a encontrar provisión. Eso nos pasa a nosotros. El amor de Dios es tan grande que aún en medio de nuestras fallas y errores, lo seguimos. Hay personas que dicen, no me llamaron para ir a la iglesia. Cuando a usted se le revela el amor de Dios, nadie lo tiene por qué empujar a usted a venir. Usted viene porque su amor es tan grande que usted le devuelve ese amor estando aquí, en la casa del Señor, orando, obedeciéndole. Cuando José estuvo en la casa de Potifar, oficial de Faraón, sirviéndole, le hizo mayordomo de su casa y le entregó su poder a todo lo que tenía. Dice la Biblia que la mujer de Potifar, una mujer hermosa,
miró a José, que era un muchacho de bello semblante. Y José estaba limpiando la casa y la mujer de Potifar le dijo, duerme conmigo. Y José, ¿qué dijo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Dígame si eso no es amor. Dígame. Es amor, hermano. José no pecó por miedo al castigo, no. José no pecó porque amaba al Señor, porque el Señor le había mostrado su amor. Él tenía esa revelación de un Dios que existe en el cielo, que lo amaba y que todo lo que estaba pasando era un plan perfecto. Reflexionemos, hermanos, y preguntémonos, ¿por qué no peco? ¿Cuál es el motivo de no pecar? ¿Cuál es la raíz del por qué no peco? ¿Por qué no pecas delante de Dios? ¿Por miedo a que te deshonren o te descubran y te vean a perder cierta reputación en la sociedad? ¿O simplemente tú dices, no lo hago? Como dijo José, no le haría esto a mi Señor. Porque José entendió pues cuánto el amor lo amaba. Cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, se te hace difícil pecar. Entiendes que su gracia es tan poderosa que te da poder para decir no al pecado sin ningún esfuerzo humano. Cuando el amor de Dios se te ha revelado, tú no eres capaz de pecar. Tú no eres capaz de quebrantar ese amor tan grande. Dice la historia que Policarpo, discípulo de Juan y obispo de la iglesia de Esmirna, fue llevado detenido y sentenciado a muerte por no adorar al emperador romano. Y cuando llegan los centuriones a su casa, dice la historia que Policarpo los invitó a cenar y los sentó a la mesa a comer. Y mientras comían, les pidió 1 hora para orar. Y se fue a orar. Dicen que oró tan intensamente que los centuriones se sintieron mal en llevarlo prisionero. Y lo llevaron ante el gobernador de la ciudad. Y al verlo todo anciano, le dijeron, te vamos a dar una oportunidad. Tú no vas a morir si tú maldices a tu Cristo y dices, César es el Señor. Este hombre respondió lo siguiente, 86 años he servido a mi Señor y nunca me he hecho daño. Policarpo subió pobreza, sufrió calumnias, sufrió rechazo y dijo, no me ha hecho daño. ¿Cómo voy a negar a mi Rey y Salvador? Y dice la historia que este hombre murió en la hoguera. Hermanos, es necesario que la iglesia pase por sufrimientos. Esa es una verdad. El que te ha dicho lo contrario, te ha engañado. Es necesario que la iglesia pase sufrimiento. La iglesia de Cristo, la iglesia triunfante, el creyente verdadero, en medio de la adversidad, avanza hacia adelante y jamás desvía su mirada de Jesucristo. Pueden venir las adversidades más grandes, pero aquel que está firme en la roca y que tiene su mirada en Jesucristo, aún sea la misma persecución y la muerte, jamás va a dejar de mirar al Señor. Pero también es necesario decirte que es en medio de la adversidad donde los falsos creyentes, aquellos que estuvieron entre nosotros o están entre nosotros, pero no son de nosotros, en el momento de la adversidad, lo que hacen es dar media vuelta y, si es posible, maldecir a Dios y decir sencillamente, ¿cómo es posible que Dios sea bueno? Si Dios fuera bueno, no permitiría pasar por estas adversidades. Aquella persona que no es un creyente verdadero, en medio de la adversidad, va a tirar la toalla y va a maldecir a su Dios. La revelación del amor de Dios a la iglesia de Esmirna no se manifestó evitando el sufrimiento, sino que se manifestó sosteniéndolos en medio de la prueba. Esa seguridad de sentirse profundamente amados y valorados por Dios fue el motor espiritual que le dio fuerza para resistir la persecución extrema y mantenerse fieles hasta la muerte. ¿Y saben por qué muchos se van de la iglesia? Porque no saben cuánto Dios los ama. Muchas personas están desanimados, no pueden orar, no tienen fuerzas para orar. ¿Saben por qué? Porque no han descubierto cuánto Dios los ama.
Cuando descubres cuánto Dios te ama, tú oras con tranquilidad y pasas horas en oración, porque sabes que tienes un papá que lo dio todo por ti y a pesar de tus errores, siempre te va a escuchar y te va a perdonar. Él nunca va a dejar de amarte. Y cuando descubras cuánto Dios te ama, tu vida cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de vestir cambia. Cuando descubras cuánto Dios te ama, no te queda otro camino que amarlo también. Y termino con esto. Efesios 3, 17, 19. Efesios 3, 17, del 17 al 19. Dice: versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Este versículo pues nos enseña que Cristo debe morar permanentemente en nuestros corazones mediante la fe, para que nuestra vida esté tan profundamente cimentada en su amor y que podamos comprender su inmensidad, ¿no? El texto pues utiliza dos metáforas principales para ilustrar la estabilidad espiritual. Arraigados es una metáfora agrícola. Somos como la raíz de un árbol profundo. Simboliza que nuestra vida debe absorber la gracia de Dios para mantenerse firme en medio de las tormentas, creciendo hacia arriba. Cuando habla de cimentados, es una metáfora arquitectónica, como los cimientos de un edificio. Indica que el amor de Cristo es la base firme sobre la cual se debe construir toda nuestra vida. Versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo entonces describe aquí las dimensiones del amor de Dios como una realidad infinita que supera el conocimiento humano. Estas 4 dimensiones representan pues la totalidad y la perfección del amor de Cristo. ¿Para qué? Para abarcar cada aspecto de nuestra existencia. Cuando habla de la anchura, cubre toda la humanidad, sin excluir a nadie por su origen o raza o pasado. Cuando habla de longitud, se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nunca se agota ni se rinde. Cuando habla de profundidad, llega hasta el punto más bajo del pecado y el dolor humano para rescatarnos. Cuando habla de altura, nos eleva hasta la presencia misma de Dios, permitiéndonos alcanzar nuestro propósito celestial. Pablo entonces nos hace en esta descripción geométrica para mostrarnos que el amor de Dios es un espacio habitable. No es un concepto abstracto, sino es un refugio tridimensional donde el creyente debe vivir y desarrollarse plenamente, ¿no? Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Significa un conocimiento vivencial versus intelectual. La palabra conocer en la Biblia no se refiere a acumular datos en la cabeza. Se refiere a conocer por experiencia propia, como cuando tú disfrutas el sabor de una comida en lugar de leer solo la receta. Supera la lógica humana. El amor de Cristo excede el conocimiento, porque no se basa en el mérito. La lógica humana dice que debes ganar el amor. Cristo nos ama aun cuando fallamos, lo cual rompe cualquier molde o razones lógicas. Sumergido en un océano infinito. Significa que nunca significa que nunca terminará de descubrirlo. No importa cuántos años lleves en la fe, siempre habrá un nivel más profundo de su gracia, consuelo y perdón por experimentar. Llenos de toda plenitud de Dios, significa que ser transformados de tal manera que el carácter, el amor y la presencia de Dios ocupen cada área de nuestra vida, desplazando el egoísmo, el temor y el pecado. ¿Y cómo se vive esto en el día de hoy? Y aquí terminamos. ¿Cómo se vive esto en el día de hoy? Vaciarse de uno mismo. Para que Dios nos llene, debemos rendir nuestro orgullo, rendir nuestras agendas personales y amarguras,
Un recipiente lleno de agua sucia no puede contener agua limpia, hermano. ¿De qué otra manera? Dependencia constante del Espíritu Santo. No es un evento de una sola vez, sino un proceso diario. Cada mañana reconocemos nuestra incapacidad y podemos ser llenados de su gracia. Fruto visible. Una persona llena de la plenitud de Dios manifiesta de forma natural amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe en sus relaciones con los demás. Recuerda que la profundidad de su amor borra tu pecado. No dejes que los errores de ayer definan tu valor hoy. Ya no necesitas actuar para complacer a los demás o buscar desesperadamente la aceptación externa. Cuando llegan los problemas de enfermedad, problemas de finanzas, problemas de relaciones rotas, recuerda que tu base no son las circunstancias cambiantes, sino el amor inamovible de Cristo. Perdona a quienes te fallan repetidamente, decidiendo no guardar rencor. Ama sin prejuicios, mostrando bondad y respeto a las personas que piensan diferente a ti o que pertenecen a entornos distintos. No te conformes con una vida monótona o enfocado solo en lo material. Busca el propósito eterno que Dios tiene para ti. Y por último, recuerda que tu destino es celestial, lo cual te da tranquilidad y paz frente a los sufrimientos actuales. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a orar. En esta mañana necesitamos orar, siempre conversar con nuestro Señor, porque de eso se trata, ¿no? Cierren sus ojos. Señor, gracias, Señor, Dios de la gloria, porque tú has querido, Señor, mostrar a tu iglesia esa revelación tuya, Señor, ese amor tuyo, Padre amado, que nos tiene que sostener en estos tiempos que algunos de mis hermanos pueden estar pasando, Señor. Tiempos de sufrimiento, de necesidad, tiempos de repente de humillación, de recelo. Yo no sé, Señor, pero tú sí sabes, Señor. Y yo te pido que tu iglesia pueda recibir esa revelación, Señor, para que podamos, Señor, obedecerte de una forma natural, Señor. Comprendiendo, Señor, que tú eres nuestro papá, aquel que siempre está esperándonos con los brazos abiertos para poder conversar contigo, Señor. Hay veces los avatares de la vida, Señor, el tiempo es trágico, Señor, y lo ponemos por delante y decimos no tenemos tiempo, Señor. Pero tú tienes todo el tiempo del tiempo. Tú tienes todo el tiempo del mundo, Señor. Y nos esperas ahí ansiosamente, Señor, para poder conversar contigo, Señor. Y pedirte perdón, pedirte ayuda. Yo no sé cuál sea la situación. Y al que no tiene esos problemas, entra a su presencia solamente para deleitarse. Porque no hay nada más hermoso que deleitarse en tu presencia. A veces entramos sin pedirle nada, solamente estar contigo, Señor. Porque hemos comprendido tu amor tuyo, Señor. Que nos amaste primero, Señor, antes que nosotros te amemos a ti. Y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Y te damos las gracias por ello, papá. Gracias, Señor, por tu maravillosa bondad. Gracias porque nos has escogido, nos has puesto en este lugar, Señor. Gracias por tu iglesia, discípulos a las naciones, bendito Rey, que cada vez más y más, Señor, recibe una palabra tuya, Señor, de edificación, una palabra de entrega,
una palabra de fortalecimiento, Señor, para que tú puedas hacer tu obra, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. A ver, denle un aplauso al Señor. Gracias, Pastor Helmer. Tomen asiento un momento, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, por la palabra de Dios. Pero si hay algo que siempre tenemos que recordar, cuando le preguntaban a Jesús de las leyes, de la obediencia y de todo, Él dijo, bueno, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Todo el mandamiento se resume a amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero ahí no queda el prójimo. Y al prójimo como a ti mismo. Nunca olvidemos esa, iglesia, porque a veces pensamos, sí, amo a Dios, pero no amamos al prójimo, no perdonamos al prójimo, tenemos cosas contra el prójimo, vivimos en desunión contra el prójimo, y eso no es la voluntad de Dios. Por eso, amar a Dios lo vamos a demostrar amando a nuestro prójimo. Amén. ¿Está el anuncio de Sport Friends?